A los pies de la antigua sede de Aigües de Barcelona, la icónica Torre Akbar, nos citamos con los grupos de presión que ven con buenos ojos la creación de un observatorio ciudadano que cuente con la implicación de la sociedad como ocurre en Sevilla. El debate entre la gestión pública o privada está abierto en la ciudad condal, donde se trata de una figura mixta en la que la parte privada gestiona hasta el 80% del total. La empresa en cuestión se llama Akbar y es del grupo Veolia, una multinacional francesa de gestión de agua, residuos y energía, con una facturación de más de 37.000 millones de euros anuales. El modelo de gestión privada o público-privada es un peligro para un servicio público como el agua, ¿no? Barcelona al final representa, como comentaba Kim, un modelo de alfombra roja a los intereses de las multinacionales, ¿no? Es por eso que hay movimiento ciudadano y también político a favor de un cambio de modelo de gestión, y sobre todo hoy día en un contexto de crisis climática y de sequía, donde hacen falta inversiones costosas, pero con un elevado impacto social y ambiental, pero que no son rentables económicamente y que por lo tanto se deben hacer desde la gestión pública y democrática. El anterior gobierno de los comuns en el ayuntamiento y la empresa Akbar entablaron una agotadora batalla en los frentes judiciales cuando el primero, alegando defectos de forma, intentó retirar la concesión. Finalmente, el Tribunal Supremo dio la razón a la empresa, que seguirá gestionando el servicio hasta 2047. Intentamos que Akbar participara en este reportaje, pero ha sido imposible contactar con ellos. El desconocimiento de la administración pública ante lo que era la gestión del agua a todos niveles, cortes, costes, etcétera, etcétera, era total, ¿no? Entonces, Aguas de Barcelona incrementaba los precios, cortaba el agua sin que la administración supiera, ¿no?